Muy buenas tardes a todos. Predica la palabra, ese es nuestro mensaje para esta tarde de domingo. Vamos a tomar un extracto de la segunda carta que Pablo le escribió a Timoteo, que era un joven a quien se le había encomendado pastorear una iglesia en Éfeso, lo que hoy es Turquía. Y Pablo le da unas instrucciones muy importantes que tienen también un mensaje para nosotros. Vamos a leer 2 Timoteo 4:1. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Bien, esta carta Pablo se la dirigió a Timoteo, a quien había conocido desde muy jovencito, y comenzó a discipularlo el apóstol Pablo, y le encomendó en un momento de su vida que fuera a pastorear la iglesia que se encontraba sin pastor ahí en Éfeso. Timoteo era un joven, era muy joven, pero era fiel, era un joven fiel y muy confiable. Es lo mismo que Dios espera de nosotros, los jóvenes. ¿Cuántos son jóvenes? Y también de los no tanto, que seamos fieles y confiables. Cada uno tiene su carácter. En el caso de Timoteo, era un joven muy tímido y necesitaba ser animado por el apóstol. Timoteo, cuando empezó a pastorear, se dio cuenta de pronto que había gente que no era tan cristiana. Había gente que se hacían pasar por cristianos, pero había otros que eran falsos maestros, que estaban introduciendo ahí a la iglesia falsas doctrinas, alejadas del cristianismo, apartadas de la verdad del evangelio. Y a todo esto que estaba enfrentando este joven pastor, había que añadirle que dentro de la congregación había algunos hermanos que cuestionaban la autoridad de Timoteo, porque lo veían muy joven. Y en una de sus cartas Pablo le dijo: ninguno tenga en poco tu juventud. O en español: no te amilanes, Timoteo. No te dejes que la gente te desprecie y tú te sientas nada. No, dice, tú eres un pastor joven, sin experiencia, pero eres fiel. Y Dios te ha encomendado algo muy importante. Entonces, Timoteo, al verse con todas estas dificultades, él necesitaba defender la verdad del evangelio, predicarla fielmente, pero tenía temor, le daba temor por su misma inexperiencia. Sabía y ya se había dado cuenta que ser cristiano en ese tiempo en muchas ocasiones era cuando se convertía la gente a Cristo, era como firmar su sentencia de muerte, y él lo sabía, y en su inexperiencia pues había momentos de temor, ¿sí? Y esto provocaba que el celo por predicar la palabra de Dios tal como es, pues se disminuyera, y esto estaba afectando a los cristianos allí en Éfeso. Por eso es que Pablo lo anima, y en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 7, Pablo le dice lo siguiente: Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, porque se estaba cobardando en ese momento. Dice, sino Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No pierdas el dominio, controla tus emociones. Si alguien te desprecia porque eres joven, no te des por ofendido, pásalo por alto.
tú tienes que aguantar las inmadurez de las personas, de los discípulos que estás pastoreando, Timoteo. Por tanto, le dice en el versículo 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, porque de pronto como que se avergonzaba, de pronto como que no le salía el mensaje por temor a ofender a algunos, pero también se avergonzaba de Pablo, fíjense, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, o sea, no te avergüences de mí, soy preso del Señor, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, porque cuando se predica la verdad del Evangelio hay mucha oposición, no solo de gente mala, no solo de gente que no ama a Dios, sino de huestes espirituales, espíritus malos, demonios que pululan, que dice la Biblia que andan ahí en los aires. Entonces todo esto tenía que enfrentar este joven pastor llamado Timoteo. Yo me acuerdo cuando empezamos Casa de Oración, yo tenía 26 años, mi esposa y yo somos de la misma edad, y como iniciamos con puros jóvenes, no, pues bien a gusto, pero se empezaron a convertir gente mayor, y me acuerdo que me miraban más o menos así como diciendo, ¿y este morro qué? ¿Y este chavo qué? Yo sentía las miradas de desprecio, y ahora lo miran a uno también feo porque está uno viejito, pues ¿quién les entiende? Entonces Pablo le decía a Timoteo, no, tú cuida eso, no te fijes tanto en eso, así es la gente, pero ese es tu trabajo, enseñarles, discipularlos, llevarlos a que sigan a Cristo para que el carácter de Cristo sea formado en ellos día tras día. Entonces Pablo le anima dándole estas palabras, pero también le hace un desafío. También lo desafía a que haga un encargo que Dios le había dado, que era pastorear parte de las ovejas por las que el Señor había muerto. Y Pablo esperaba que Timoteo le diera una buena respuesta. El hecho de que era joven no significaba que tenía pues todos podemos estar débiles y desanimados en un momento, pero no quedarse allí. No, Timoteo, levántate, vamos, ándale, porque esto es muy serio y espero una respuesta tuya. Y es lo mismo para nosotros hoy. El Señor espera de nosotros una buena respuesta a su palabra. Por eso es que en el capítulo 2, o en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1, que son los versículos que leímos al principio, que son los que vamos a estudiar, le dijo algo muy importante. Vamos allí. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Miren, esta primera frase, te encarezco, en el idioma griego en el que se escribió el Nuevo Testamento, es una expresión, es una exhortación muy intensa, o sea, lleva un acento muy enfático, ¿sí? ¿Por qué? Porque era un asunto de vida o muerte. Dios le había encargado a Timoteo las almas, las vidas de mucha gente a la cual él debía de pastorear, predicándoles bien la palabra. O sea, era una cuestión de vida o muerte para sus oyentes. Por eso en una ocasión le dijo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces Timoteo estaba siendo desafiado por Pablo y le dice, mira, yo pongo a Dios el Padre y a Jesucristo su Hijo como testigos de lo que te estoy ordenando, Timoteo. Tú no vas a poder tener excusa, no, pues es que yo no sabía, Señor. No, tienes que mantenerte fiel, pero sobre todo fiel a la predicación y a la palabra de Dios. Y enseguida, a partir del versículo 2 al 4, le da 5 instrucciones. Le da muchas más, pero esto es lo que estamos estudiando ahorita. Le dice en 2 Timoteo 4:2,
Te encarezco delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Número 1, que prediques la palabra. Fíjate con lo que inicia Pablo en su exhortación a Timoteo, que prediques la palabra. Ahora aquí el verbo predicar, keruso en el griego, tiene la idea de proclamar abiertamente, a voz de trueno, ¿sí? Con voz firme, estruendosa, habla de divulgar públicamente la palabra de Dios, habla de pregonar, habla de hablar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que debía proclamar Timoteo? La palabra de Dios. Él no debía de robarle el tiempo a los oyentes hablando de sus títulos teológicos o de sus logros terrenales, porque eso no es lo que la gente espera escuchar. La gente espera escuchar un mensaje que venga de Dios, que provenga de Dios, y ese está en la palabra. Por eso es que la palabra debe ser predicada. Un ejemplo, si usted va a unas conferencias sobre el calentamiento global, por ejemplo, ¿qué espera escuchar? Conferencias que hablen del calentamiento global, ¿cierto? Si usted va a unas conferencias sobre, qué sé yo, se me fue la idea, pues hay tantos temas, por ejemplo, de política de izquierda, ¿qué espera usted escuchar? O política de derecha, pues conferencias sobre política de izquierda o de derecha, según el punto. Ahora, cuando alguien viene a una iglesia cristiana o asiste a una iglesia cristiana, ¿qué espera escuchar? Ven, no es difícil, es sencillo. ¿Qué espera escuchar? La palabra de Dios. Es como si vamos a una conferencia sobre calentamiento global y de pronto el conferencista empieza a hablar de fútbol o empieza a hablar de geopolítica. No, pues es que yo vengo a escuchar sobre el tema. Entonces, cualquier lugar, congregación o iglesia que se precie de ser cristiana necesita predicar la palabra de Dios. Por eso es que Pablo se lo deja muy bien asentado. Timoteo, Dios es testigo, tienes que predicar la palabra de Dios, las verdades del evangelio, el mensaje de Dios que salva, que transforma, que consuela, que fortalece, que levanta. Ese es el evangelio de la salvación, la palabra de Dios. Nunca se me olvida, tengo muy presente, creo que jamás lo olvidaré, cuando el hermano Pablo, que fue nuestro tutor y formador de toda la vida, a sus casi 100 años de vida, la noche que murió él, fue visitado por dos señoras. Esto yo lo supe después de que él había muerto. Él muere como eso de las 12, más o menos, 11:30 por ahí. Y cuando estábamos ya en la sala celebrando el funeral, se me acercaron dos señoras. Me dijeron: Pastor Chuy, queremos hablar con usted. Sí, dígame. Dice: mire, nosotros tuvimos la bendición, la oportunidad de estar anoche con el hermano Pablo en su casa, lo fuimos a visitar. Ah, no me digas, sí. Dice, y nos ministró, oró por nosotros, y cuando ya nos salíamos para irnos a nuestra casa, de pronto él gritó, dijo: esperen, y nos esperamos, vengan, dice. Nos acercamos a él y nos dijo: por favor, denle un mensaje a Chuy, al pastor Chuy. Sí, díganos, ¿qué le decimos? Díganle que predique la palabra. Y así ellas le hicieron ese énfasis, y como yo lo conocía al hermano Pablo muy bien, dije: eso te dijo, sí, pero nos dijo 3 veces: díganle, Chuy, que predique la palabra, que predique la palabra, que predique la palabra, no más la palabra.
Eso me cimbró allí en ese momento. Y pues para honrar a Dios y la memoria de ese hombre de Dios, tocayo del apóstol San Pablo, hemos querido, deseado y querido, y ahí perseveramos en predicar la palabra. Por eso Pablo le dijo: Timoteo, Dios es testigo, te encarezco, te pongo ahí cara a cara con Dios, predica la palabra, le dice. Pero luego añade: a tiempo y fuera de tiempo, le dice. O sea, es decir, en toda ocasión, escuchen o no te escuchen, les guste o no les gusten. Esa es la idea de a tiempo y fuera de tiempo. Tú predícales, porque parece irónico, contradictorio, paradójico que a cristianos que dicen serlo no les gusta oír la predicación de la palabra como es. Les molesta, se ofenden. Y le dice Pablo: tú predícales, háblales, se ofendan o no. Este mismo mandato que Pablo le estaba dando a Timoteo, o este encargo, también Dios en un momento dado se lo dio a uno de sus profetas. Se llamaba Ezequiel. Vamos a leer dos versículos. Están en el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 10. Dice Ezequiel, narrando lo que Dios le había dicho: y me dijo, o sea Dios, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras. ¿Cuántas? Todas. Toma en tu corazón. Tú como el mensajero, el proclamador de mi palabra, Ezequiel. Toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré. Y oye con tus oídos. Pon mucha atención. Esa es la idea. Versículo 11. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles. Yo quiero poner énfasis en la palabra ve y entra a los cautivos. Ahora, se refiere al Israel de ese tiempo, pero estaban cautivos. ¿Por qué? Por desobedientes. Porque no obedecían a Dios, se rebelaban contra Dios. Si de por sí la vida cristiana es difícil, ahora imagínate rechazando la palabra de Jesús, se torna imposible, humanamente hablando. Entonces le dice: ve y entra a esos cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Este es el mensaje, esta es la palabra. Pero ahora fíjense lo que viene a continuación, lo que Dios le dice a Ezequiel: escuchen o dejen de escuchar. O sea, ese no es asunto tuyo si escuchan o no escuchan. Pero aquí escuchar va relacionado con obediencia. Cada vez que tú lees en la Biblia, escucha pueblo mío, es obedece pueblo mío. Entonces en este caso Dios le dice directamente a Ezequiel: tú ve y predícales, están cautivos, están mal. Y como la palabra de Dios es útil para corregir, para instruir, etcétera, etcétera, tú ve y diles, te obedezcan o no, ese no es asunto tuyo. Tú ve y predícales, háblales. Es exactamente lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Tú ve y predica a tiempo y fuera de tiempo. Número 3, redarguye. ¿Qué significa redarguir? Bueno, elenjo es la palabra griega que se traduce por redarguir y tiene varias implicaciones. O significados. Una es reprochar, otra es reprender, otra es refutar. ¿Sí? Todo esto para traer convicción de conductas erradas, de actitudes erradas, de desviaciones del camino de Dios. Entonces, es muy difícil el trabajo de un pastor. ¿Por qué? Porque redarguir, que tiene implicación de reprochar, cuando se predica la palabra de Dios, así como Dios le está reprochando a Israel que no obedecían por boca de Ezequiel, no es un trabajo fácil, porque la gente no lo entiende así. Pero el discípulo de Jesús, ¿cuántos son discípulos? Así como ustedes, tienen que ser nobles
de corazón para aplicarse y obedecer, entendiendo la palabra de Dios. Que cuando se predica la palabra de Dios, tiene que ser basado totalmente el mensaje en la Biblia, en la palabra. Pero no solo eso, predicar el evangelio para el pastor en este caso incluye redarguir, que es reprochar. Reprochar, ahorita vamos a ver un ejemplo en la Biblia. Por ejemplo, vamos ahí a Gálatas capítulo 3 versículo 1. Aquí Pablo le escribe una carta a los cristianos que vivían en la región de Galacia. Y bueno, ellos habían recibido el evangelio. Pablo se había esforzado por llevarles el evangelio. Muchas veces estuvo enfermo incluso, pero siempre les predicó el evangelio. Y de pronto sucede algo. Llegaron gente que se decían maestros del evangelio, pero eran falsos maestros, que quisieron tergiversar el mensaje del evangelio y cambiarlo por rituales, por guardar días, que el sábado, que etcétera, etcétera, y los desviaron. Cuando le llegan a Pablo las noticias, él les reprocha, los reprende y los acusa de que están en desobediencia. Vamos a leer Gálatas 3:1, dice: oh Gálatas insensatos. Esa expresión, hermanos, es dura, es de reproche. ¿Sí? Incluye. Ustedes tienen que, como cristianos, aguantar el mensaje que a veces los va a confrontar. ¿Sí? A veces los va a reprender. Pero ustedes tienen que entender que es parte de la predicación. ¿Entienden? Que es parte del mensaje de Dios para nosotros, para que no nos desviemos, para que no tengamos conductas y actitudes que son desagradables a Él. Ahora, en esta versión que yo estoy citando es la versión Reina Valera. Oh Gálatas insensatos. Pero hay algunas traducciones que lo traducen un poco diferente. A ver, ¿algunos de ustedes traen una versión diferente a la que estoy leyendo yo? A ver, que levanten la mano. ¿Qué dice tu versión? Gálatas tontos. Híjole, yo no me animaría a decirles así a ustedes, porque no aguanta nada. Pero hay otra traducción. A ver, ¿alguien trae otra traducción? ¿No? ¿Qué pasó? A ver, Memo, ¿qué traducción traes? Estás durmiendo, mano. ¿Qué pasó? Hay otra que dice, aquí dice insensatos, tontos. Hay otra que dice torpes. Pero hay algunas versiones que dicen más fuerte. Para nuestra cultura en México es muy fuerte esta expresión, que trae una traducción, pero está bien traducido. Dice: oh Gálatas estúpidos. No, yo jamás, no sé, para el mexicano, en otros países no, pero para nosotros aquí en México esa expresión es fuerte, ¿no es cierto? No suena igual, ay, no seas insensato, hermano. No suena igual que no seas estúpido. Suena fuerte. Ahora, en ninguna manera es un lenguaje grosero, ni grosería, ni es un lenguaje que Pablo esté usando grosero. No. Entiendas eso. Jamás. Pero lo que quiero enfatizar yo es el reproche de Pablo. Estaba molesto. ¿Sí saben que a veces hay cosas que nos molestan a los pastores? Así como hay cosas que a ustedes les molestan de nosotros. Ya estamos a mano, uno a uno. ¿Sí? Entonces le dice: oh Gálatas insensatos. A ver, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Es decir, el mensaje de la cruz. Cristo murió en la cruz por tus pecados, para que todo aquel que cree en ese sacrificio que fue en nuestro lugar no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un regalo de Dios que obtenemos solo por fe, creyendo. No es algo que nos ganamos, no. Y dice: a ver, Cristo ya fue presentado, todo el mensaje de su sacrificio, que es
lo central del Evangelio, todo aquel que cree en ese sacrificio no se va a perder, no se va a ir al infierno, no se va a condenar, tendrá vida eterna. Y continúa Pablo siendo, pues redarguyendo, ¿sí? Fuerte. Dice en el versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros. A ver, respóndanme. ¿Recibieron el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, por hacer las obras de la ley? O sea, que era guardar rituales, días de fiesta, etcétera, que no se podía ganar la salvación. A ver, ¿ustedes recibieron el Espíritu por hacer obras o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta? Por oír con fe. Esa sería la respuesta. Y les dice en el versículo 3, ¿tan necios sois? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, o sea, recibiendo el Evangelio, ahora vais a acabar por la carne, es decir, por conceptos humanos, cosas de religión, pero que no tienen que ver nada con Dios. ¿Van a terminar así? Pablo está cuestionándoles muy fuerte. Pablo está arremetiendo fuerte con el Evangelio. Dice el versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. A ver, ¿por qué lo hace? ¿Por hacer obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe. Entonces vemos aquí como Pablo mismo vivía la palabra de Dios. Así como él predicaba, así debemos de predicar nosotros. La palabra epistemi, que es una palabra que se traduce por a tiempo y fuera de tiempo, habla de un insistir continuo, pero tiene la idea de arremeter con el Evangelio, pero tiene dos implicaciones. Arremeter, o sea, predícales. La palabra arremeter suena un poco así como fuerte, ¿no? Así como que agredes, pero esa no es la idea. Porque lo que implica es arremételes con el mensaje del Evangelio. A veces, Timoteo, tienes que hacerlo con amor, con mucha paciencia. Tienes que hacerlo en un buen tono, pero a veces vas a tener que arremeter en forma agresiva. Y lo van a sentir, así como los Gálatas. ¡Qué necios son! ¿Que no entienden? ¿Por qué no entienden? ¿Por qué son tan cabezones? ¿Por qué les habló así? Porque acuérdense que está en juego nuestra eternidad. Por eso es que ustedes tienen que recibir el mensaje y nosotros predicarlo tal y como es, redarguyéndoles, reprochándoles, reprendiéndoles, refutándoles pensamientos, ideas, argumentos que van en contra de Dios y de su palabra. Y todo esto con el fin de traer convicción de que no estamos haciendo o las cosas bien, o cuando nos equivocamos, corrijamos, hermanos, para seguir creciendo, para seguir siendo maduros, reconociendo nuestros errores. Eso es muy importante. Y la mejor manera de que tengamos iluminación en nuestros pensamientos, en nuestro entendimiento, es cuando nos predican la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra, acuérdense. Esto ya lo predicamos hace unos domingos. Y penetra a lo más profundo del ser humano y discierne, critica los pensamientos y las actitudes del corazón. Ese es el poder de la palabra. Por eso Pablo, que la conocía, le dice a Timoteo: mira, Timoteo, ser pastor y predicador no es cualquier cosa, que por cierto es la más noble de las profesiones que Dios le puede dar a un hombre. ¿Te imaginas darle un mensaje a la gente que los salve, que los transforme? Por eso la misma Biblia dice que dichosos son los pies de los que llevan las buenas nuevas.
Sí, benditos los pies de los que llevan las buenas nuevas del Evangelio. Continuamos. Número 4, reprender, le dice. Número 1, predica la palabra. Número 2, a tiempo y fuera de tiempo. Número 3, redarguye. Número 4, reprende. Y esto de reprender también suena fuerte para nosotros. Cuando un cristiano no entiende que parte de la predicación involucra todo esto que estamos viendo, juzgan mal. Por ejemplo, a veces hay gente que a mí me ha dicho: ay, usted es bien regañón. Le digo: pues ¿qué oíste? Porque no siempre los estoy reprendiendo, ¿o sí? No, pues ¿qué oíste? ¿Oíste una? No, lo que pasa es que usted es muy exagerado. Usted lleva las cosas al extremo. Ay, ¿te imaginas aquel día que el Señor nos llame a cuentas a todos? Y el Señor está ahí sentado en su trono y le dice a Pedro: Pedro, ¿quién sigue? Pues un tal Chuy Olivares. A ver, hazlo pasar. Entonces yo paso ahí y veo al Señor ahí en su trono. Imagínense esa escena. O tú cuando también vayas delante de Él. Entonces el Señor me dice: a ver, tengo algo contra ti. Fuiste muy exagerado. O sea, no era para tanto. Está bien mi palabra, pero exagerabas. No, Chuy, no estoy contento contigo. ¿Ustedes creen que Jesús me va a decir eso? Por supuesto que no. Pero sí dirá lo contrario a aquellos que, debiendo predicar el Evangelio, no lo hicieron. Ay, Señor, pues es que se ofendían. Ay, es que yo no quería que se fueran de la congregación. Ay, es que yo quería estar bien con todos. Ay, siervo negligente. Yo quiero y debemos desear que el Señor nos diga en aquel día: bien, buen siervo y fiel. Y Timoteo era un joven inexperto, pero era fiel y era comprometido. Pero tuvo momentos de debilidad, como cualquiera los podemos tener. Y Pablo lo anima, y una vez que lo anima, le dice: pero tienes que predicar la palabra. Hazlo a tiempo y fuera de tiempo. Redargúyeles, refútalos, corrígelos. Si quiere usted también se puede traducir como regáñalos. Una vez una joven me dice: ay, pastor, fíjese que me encontré por ahí, estaba formada una fila y me encontré a alguien estaba ahí adelante de mí y yo traía un libro cristiano. Así me empecé a leer mientras llegaba a la ventanilla, y el que estaba allí me dijo: ay, es un libro cristiano, ¿verdad? ¿Eres cristiana? Dice: sí, soy cristiana. Yo también soy cristiano, le dice. Ah, pues mucho gusto. Y le dice el joven: ¿y a dónde vas? ¿A dónde te reúnes? Y le dice: voy a casa de oración. Ay, ahí los traen del chongo, ¿verdad? Ahí los traen bien cortitos. No, ahí no les dan libertad de nada. Los tienen todos oprimidos así. Dice: ¿y de dónde tú sacas eso? Le dice. No, pues yo sé, yo he ido 2 o 3 veces al pastor y es bien exagerado. Lleva el mensaje ay, no, pues somos libres, ¿no? Dice: pues yo no sé a qué iglesia vayas. Dice: pero allí no nos prohíbe nada. ¿O les prohibimos algo? O nosotros, no, el pastor dijo. No, simplemente les predicamos la palabra de Dios. Eso es todo. Pero a muchos no les gusta. No entienden que es parte de la predicación. Repréndelos. Epitimao es la palabra griega que se traduce por reprender, que implica la idea de censurar. ¿Se acuerdan el domingo pasado que yo censuré con la palabra de Dios una afirmación de un líder religioso? ¿Se acuerdan? Que dijo que todas las religiones llevaban a Dios. Entonces yo lo censuré, pero no yo. Yo simplemente leí que Jesús había dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Bueno, esa afirmación de Jesús censura todo lo demás. Eso de que todas las religiones llevan a Dios es una mentira, porque si así fuera, ¿para qué vino Jesús? Si cualquier religión te lleva a Dios, no tiene sentido. Entonces, a la hora de predicar la palabra debe de llevar
ese rasgo de reprensión, de censurar aquellas afirmaciones, aquellos argumentos que van en contra de la palabra. ¿Sí? También implica prohibir, reprobar malas conductas y falsas enseñanzas. O sea, conductas irrespetuosas, conductas que sobrepasan pues las normas de Dios y las normas de nuestra cultura. ¿Sí? No, todo eso va incluido en la predicación. Por eso ustedes deben de entender que esto va incluido. A veces la reprensión es fuerte, y si algunos piensan que yo lo hago de manera inmisericordia, leamos una reprensión que Pablo le hizo a los corintios, cristianos en la región de Corinto, en Grecia, por sus malas conductas, su falta de entendimiento, su falta de aplicación y de nobleza de corazón para entender y vivir el mensaje del Evangelio. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 9. Lean con mucha atención, Dice Pablo aquí a los Corintios: os he escrito por carta. En nuestra Biblia encontramos 2 cartas. Dicen los eruditos que Pablo escribió 3, porque una de las cartas menciona otra carta que se perdió. Eso es lo más obvio, ¿no? No están las que Dios quiso que estuvieran, y ahí está primera y segunda carta a los Corintios. Y en esa dice Pablo, en la primera: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. O sea, ¿cuál era parte del mensaje de Pablo a los corintios? ¿Saben una cosa? No tengan como mejores amigos a los que son inmorales, sexualmente hablando, a los promiscuos. Esos no deben ustedes de tener una relación muy estrecha, porque los van a arrastrar, los van a contaminar. Ellos tienen pensamientos que justifican sus conductas. Eso les había enseñado en sus mensajes que les había dado. Yo les he escrito que no se junten con los fornicarios, pero luego parece, no parece, sino que los corintios habían entendido mal, porque a veces se distraen. Es como yo a veces digo algo y de pronto alguien dice: no, pues como usted dijo. ¿Qué dije? No, pues esto. Yo nunca dije eso. Ay, hermana, no invente. Hermano, no invente. Yo nunca dije eso. Por eso somos muy cuidadosos en que nadie se distraiga aquí, para que escuchen bien y entiendan bien. Y les dice Pablo en el versículo 10, bueno, dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Ahora, ¿cómo vive la gente que no conoce a Dios? Hacen lo que quieren, ¿cierto? Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros. No. O con los ladrones de este mundo, no. O con los idólatras. No, ustedes abundan aquí en México. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. No, sean inteligentes. No tuerzan el mensaje que yo les di. Y el mensaje era bien claro: no se junten con este tipo de gente. Pero ustedes lo han interpretado mal. Yo no les dije lo que ustedes están diciendo. Más bien, versículo 11, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario. ¿Ven la aclaración de Pablo? Pero su mensaje, ¿cuál fue? No se junten, que no sean sus amistades más íntimas gente promiscua, que no tiene temor de Dios. Entonces ellos lo entendieron mal y decían: no, pues entonces si yo voy a comprar leche y voy con el de la tienda y, oiga, ¿usted es fornicario? ¿Perdón? Oiga, ¿usted es ladrón? Bueno, pues ¿quién no roba? Hasta tú lo me robaste 1 litro de leche. ¿O mentiroso? Pues ¿quién no echa mentiras? No, entonces no le compro, porque Pablo dijo que no tenga tratos con usted, así es que con permiso. Entonces, ¿dónde vas a comprar? Si mucha gente, si no es que la mayoría, no conocen a Dios.
y viven así. ¿Se fijan cómo ellos mismos torcieron el mensaje? Es como los videos esos que ahora sacan, ¿no? Que agarran solo una parte y dicen cosas que uno nunca dijo. Yo puse el ejemplo hace unas semanas, ¿no? De uno que puso allí, Donald Trump se va a morir. Y luego, Chuy Olivares. Y dije, híjole, pues yo ¿cuándo dije eso? ¿Cuándo dije eso? No inventen. O sea, entienden todo, lo tuercen. Son gente rara. No, vamos aquí, continuamos. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario. Que no se junten con ninguno que llamándose hermano. Ay, eso está fuerte, ¿no? Uy, pues qué exclusivista Pablo. No, es que un poco de levadura contamina toda la masa. Dice, ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Fíjate lo que dice, con el tal, ¿qué? Ni aun comáis. Y ahí es donde se nos pone difícil a los mensajeros del evangelio. Porque cuando uno detecta algún caso así, oye, ¿sabes una cosa? Ten mucho cuidado, mira, este muchacho le gusta llevarse a las jovencitas a la cama, no te juntes con él, ten mucho cuidado. O se le dice a la muchachita, oye, ten cuidado con ese muchacho, ay, es bien buena onda, ten cuidado con él. Mira, ya embarazó a 2. Tú también, ay, pastor, bloqueame, ay, falta amor en esta iglesia. Es lo primero que sacan en su ignorancia, hermanos. Ahora yo los estoy arremetiendo, los estoy redarguyendo, los estoy reprendiendo. ¿Se vale, no? Eso, sí me gusta. Sí, tal las cosas como son. Y sabes que no te juntes con él. Pero los que no entienden esto, lo primero, juzgan mal. Ay, falta amor. Ay, entonces, ¿cómo es la cosa aquí? No, pues así como dice. Ahora, cuando alguien anda desviado, anda caminando mal delante del Señor, bueno, yo no voy a parar aquí cada domingo. Oye, la hermana Jacinta es bien borrachita la señora, todos los días se pone hasta las chanclas, así que no se juntan. No, hermanos, no, la misma palabra se encarga, ¿entienden? Pero a veces sí lo hacemos en privado. O sea, es una cosa, ten mucho cuidado con esta persona. No, pero es muy bueno, es bueno. Mira, hazme caso. A veces uno no da detalles por ser discreto, pero hermanos, es parte de la predicación, es parte de la enseñanza, es parte del discipulado. ¿Lo están viendo que está en la Biblia? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿A obedecer? Y como dice la Biblia, escuchen o no, obedezcan o no, tú diles la verdad. Entonces, una vez que uno suelta las verdades de Dios, es como esto, miren. Yo termino de predicar la palabra de Dios, el mensaje de Dios, y yo me voy a descansar y yo entro en una paz bien, bien padre, como dicen los chavos, ¿no? Una paz profunda. ¿Pero saben por qué? Por haber cumplido con mi tarea de decirles a ustedes, escuchen o no, obedezcan o no. Yo ese fue el mensaje de Dios a Ezequiel. Ese fue el mensaje de Pablo a Timoteo. Sigue siendo el mismo mensaje. Entonces uno suelta las verdades del evangelio y ya cada quien le responde a Dios. Pero ese sí, voy a decirles algo, sembramos lo que cosechamos. Podemos engañar a mucha gente, menos a Dios. Y prepárate al encuentro con tu Dios. Así dice la Biblia. Entonces, ¿qué mejor que estar a cuentas cotidianamente con el Señor, ¿no es cierto? Obedeciendo y caminando. Y número 5, de lo que Pablo le dijo a Timoteo, exhorta, le dice. Este exhortar, para kaleo en el griego, tiene la idea de animar, de amonestar, pero en un tono
como con misericordia, en una envoltura de misericordia, en un tono de comprensión, de empatía, animando también para que sigan al Señor. Hay muchas exhortaciones de este tipo en la Biblia. Por ejemplo, Pablo, o el escritor de la carta a los Hebreos, dice: levantad las manos caídas y las rodillas endebles, levántense, ánimo, miren, el Señor ya viene pronto, sigan adelante hasta el final, no desmayen. Eso es un mensaje de ánimo, ¿no? De exhortación. Bueno, también es parte de la predicación en toda congregación, debe ser parte. También hay instrucción de, por ejemplo, soporten a los débiles. Los débiles son aquellos que no son muy sólidos en sus convicciones cristianas y dudan a cada rato, así como Tomás, ¿se acuerdan? Ay, pues yo hasta no verlo y tocarlo, es que yo no puedo creer. Ay, y Jesús se le aparece y le dice: Tomás, ¿por qué eres incrédulo? Mete tu mano aquí, ándale, tócame. Y ay, Dios mío, tú creíste porque me viste. Pero más bienaventurados son los que creen sin haber visto. Por eso, como nosotros no andamos por lo que vemos, sino por lo que creemos, a veces la fe como que mengua, algo nos sucede. ¿Les pasa eso? Como que nos desanimamos, vemos las luchas tan fuertes, las aflicciones, las pruebas, la maldad del mundo, y a veces hay gente más débil, hay otros que son más sólidos. Bueno, a esos también levántenlos, ayúdenlos. ¿Se están fijando todo lo que implicaba o lo que implica predicar el evangelio? Y Pablo está instruyendo a este joven pastor. Y todos los pastores, por eso se llaman, la primera carta a Timoteo, la segunda, y la epístola a Tito, se les llama cartas pastorales, porque ahí está todo la sabiduría de Dios para pastorear, ¿sí? Entonces le dice: haz esto, Timoteo. Ahora bien, aquí viene una pregunta: ¿cómo debía Timoteo predicar, redarguir, reprender, exhortar? Todas esas instrucciones, ¿cómo debía de hacerlo? Le dice a Timoteo. Está en la parte final del versículo 2, 2 Timoteo 4:2. Debes hacerlo con toda paciencia y doctrina. Si hay alguien al que Dios le exige más paciencia de todos los que asisten a una iglesia cristiana, es al pastor. Ay, Señor, qué difícil no la pusiste. Sí, porque la instrucción es para el pastor aquí. Todo eso de redarguir, animar, cuando a veces uno está desanimado y está uno animando, a veces cuando anda uno de capa caída, porque también nos da a nosotros. ¿Sí sabían eso, no? Sí, somos humanos como ustedes. Y luego de pronto te llama alguien: ay, pastor, me siento así. Y allí, bueno, a mí en lo personal lo que me sucede es que empiezo a hablar la palabra y a la misma vez que estoy animando el corazón de algún joven, de alguna señora, Dios me está animando a mí. Digo: ¿y qué tremendo es esto? ¡Qué tremendo! Por eso la importancia de predicar la palabra de Dios. Y aquí oramos por ustedes, los animamos, les damos temas que los levanten, pero también una que otra regañadita. Pero ustedes la reciben, ¿verdad que sí? Porque son entendidos. Le dice: debes de hacerlo con toda paciencia. Paciencia aquí, macrotumia, macro de enorme, y tumia, pues habla de algo ilimitado, ¿sí? Con paciencia ilimitada, Timoteo, redargúyeles, repréndeles, levántalos, anímalos, pero tienes que ser muy paciente. Cada vez que yo hablo con algún pastor, casi siempre me preguntan: pastor, dame un consejo, sé paciente con las ovejas. Digo: ¿qué quieres que te diga? Pues te puedo decir muchas cosas, pero uno de los secretos del ministerio es ser paciente con las ovejas. Porque a veces algunas dan mucha guerra. Ya hablamos algo de eso, ¿no? Y uno tiene que ser muy paciente, muy paciente. Todo pastor tiene que desarrollar una paciencia ilimitada, grande. Hazlo, Timoteo, con toda paciencia y doctrina. Doctrina aquí es enseñanza bíblica. Es decir, todo lo que se
enseñe y se diga para reprender, para corregir, para instruir, etcétera, tiene que ser enseñanza bíblica. ¿Sí? Nunca se me olvida que hace ya bastantes años, ahora unos 20 años, en un evento de mujeres, invitamos a la esposa del hermano Fermín García, que ya partió con el Señor. Ella ya estaba entrada en años y se le invitó a compartir con las mujeres. Y siempre hay, aunque era de mujeres, a veces vienen varones, ¿no? Y se le acercó un varón. Allí estaba abajo la hermana y se le acerca y le dice: ay, hermana, quería saludarla, pero quiero decirle algo. Dice: ay, pues sí, dice, habla muy bien a las señoras, dice, pero pura Biblia. Y le dice la hermanita: ¿perdón? Dice: sí, usted pura Biblia, porque se citaba los textos de memoria así y daba la aplicación. Usted pura Biblia. Dice: ay, mi hijito, le dice, ¿y de qué quieres que te hable? ¿O de qué esperas que te hable? ¿Del libro del Mormón? ¿De la Atalaya? ¿O de qué quieres que te hable? Fíjate, así es la gente. Entonces, tiene uno que mantenerse fiel. A mí me lo han dicho. A mi esposa el otro día me contó de alguien que en una ocasión le dijo: ay Vicky, tú todo lo quieres arreglar con la Biblia. Le dije: ay, nunca me has comentado eso. Hace ahora, durante el transcurso de esta semana, estábamos platicando y me comentó de alguien. Le dije: ¿eso te dijo? ¿Tú crees eso me dijo? O sea, alguien que asistía aquí, ya está en otro estado viviendo. Le dije: ¿de veras te dijo eso? Ay, no lo puedo creer. ¿Sí? Pues todo quieren arreglar con la Biblia. Pues luego, ¿con qué? ¿Quieren que les lea la Ouija o qué? No sé cómo, yo no sé qué esperan. Y le den vueltas ahí. No, si a veces se vuelan la barda, hermanos. Es como si vas al doctor y dice: mira, te voy a dar esta medicina, tienes que. Usted todo lo quiere curar con medicina. ¿Verdad que tiene uno que ser bien paciente? Porque a veces se vuelan la barda, se avientan unos jonrones que, ay, hermanitos. Fíjate, tienes que hacerlo con toda paciencia y doctrina. Déjenme citarles este versículo que Pablo, una exhortación o llamada de atención, que les dijo a los cristianos que vivían en Tesalónica, hoy parte de Turquía en la actualidad. 1 Tesalonicenses 5:14. Dice así Pablo: también os rogamos, hermanos. Fíjense, hay un ruego, ¿sí? Un tono amable de parte del apóstol. También os ruego, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Qué es una persona ociosa? Pues alguien que no le gusta trabajar, alguien irresponsable. ¿Pero qué dice que debemos de hacer con los ociosos? Que los amonestemos. Y aquí se entiende que me está: oye, hermano, ya trabaja, ¿no? No, bueno, es que no he encontrado, tengo 5 años buscando trabajo y no he encontrado. Ay, hermano, no le hagas. Y resulta que ese hermano, en su ociosidad, se aprovecha del buen corazón de los hermanos. Hermano, préstame 5,000 pesos, ¿no? Y se los doy en 15 días. Luego van con otro: hermano, préstame 10,000 pesos. Mire, es que no he encontrado trabajo, pero en cuanto ya estoy por tener un trabajo, se los pago. Pero al tiempo no falta quien: oye, hermano, fíjese que pues yo tomé de un dinero que tenía allí para algo, una operación, y le presté a un hermano 10,000 pesos y no me los quiere pagar. Y ya me dijo: y no te los pago, y hazle como quieras. No, si hay cada hermanito que, ¿para qué le cuento, no? ¿Cómo? ¿Quién es? No, pues fulano. A ver, hermano, ven para acá. Oye, tú le debes. Y no solo le debe, me debe a mí, le debe al hermano Sultano, a la hermana Mangana, le debe. No, hombre, ya tienen como 50. Pero como usted es bien buena onda, pues usted le presta. Aquí no mantenemos ociosos, Ayudamos al necesitado, ciertamente. Pero los ociosos los amonestamos. No, ¿sabes qué? Última vez que pides. Ay, hermano, a usted le falta amor. Dime lo que quieras. Pero si no trabajas,
te vamos a traer bien cortito. Aquí dice, ¿o no dice? Entonces, asimilen. Y cuando nos toque hacerlo, pues el ocioso va a andar regando por ahí su inconformidad. Ay, el pastor me dijo. Juzguen con inteligencia. Bueno, ¿y por qué te llamó la atención? A ver, no, bueno, pues porque no trabajas, no te gusta trabajar. Y le andas pidiendo a todo mundo, y ahorita me estás pidiendo a mí, y vienes a hablarme mal del pastor. O sea, ustedes mismos corrijan. Todo eso incluye la enseñanza, la predicación del evangelio. ¿Me están captando? O sea, esto generalmente se les enseña a los pastores, pero de cuando en cuando es bueno que las ovejas también sepan cuál es nuestra responsabilidad, porque a veces la ponen más difícil, ¿sí? Hazlo con paciencia, pero continúa, dice, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. ¿Ven el contraste? O sea, por un lado amonesta a los ociosos, pero va a haber gente muy débil. Ay, hermano, ore por mí, es que me jalaron la cobija. Y no, sí, y yo me asusto, llego a mi casa, entonces empiezas a platicar con ellos. Hay muchas cosas que un pastor tiene que darle una palabra a la gente, orar por ellos, porque a veces hay manifestaciones raras del mundo espiritual, y a veces hasta uno tiene que andar haciendo exorcismos. Es real lo que estoy diciendo, es verdad lo que estoy diciendo. O sea, es un sinfín de asuntos y de problemas, hermanos, que la gente vive. Entonces aquí dice, alienten a los de poco ánimo. Y aquí hay gente de poco ánimo, o sea, de todos se agüita, de todos ya se le cayó el ánimo. Dice, no, levántenlo, aguántenlos y levántenles el ánimo, oren por ellos, no se desesperen. Dice, que sostengáis a los débiles. ¿Están leyendo conmigo? Fíjate, que sostengáis a los débiles. Hay gente débil. Que sean pacientes para con todos. Qué bonitas instrucciones, ¿no? Y esas son para todos, fíjense, qué maravillosa es la palabra de Dios. Ahora, aquí la pregunta es, ¿por qué Pablo le dice esto a Timoteo? Porque había una razón muy poderosa de por qué les debía predicar la palabra, les debía redarguir, reprender, corregir. ¿Por qué? Está en el versículo 3, 2 Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina. Vendrá tiempo. Sufrir aquí no es el sentido de un sufrimiento, ay, me aflige, no, sino en el griego anejomai tiene la idea de aguantar, de tolerar, de soportar, ¿qué? La sana doctrina. Parece que irónico, ¿cómo es posible? A ver, dicen que son cristianos, se les redarguye, se les corrige, se amonesta y no les gusta. Eso es irónico en la vida de un cristiano. Pero tú hazlo, Timoteo, te escuchen o no, porque vendrá tiempo cuando la gente no va a aguantar escuchar la doctrina pura del evangelio, la enseñanza de Jesús. No les va a gustar, se van a molestar, van a decir un montón de cosas con tal de no oír las verdades del evangelio. Pero Pablo continúa en el mismo versículo 3, sino que teniendo comezón de oír. Fíjate, aquí la palabra griega es netzo, que significa literalmente rascarse. Ahora, rascarse sabemos que produce una sensación agradable cuando nos rascamos, ¿no? A mí seguido me pasa que, no sé, pero a veces me da comezón en la espalda y no me alcanzo. ¿Les ha pasado? Y le digo a mi esposa, ay, ráscame aquí arribita. Y luego ahí está atinándole, más abajo, más arriba. Y ya cuando le atina y me rasca, hay una sensación como de bienestar, ¿no es cierto? Bueno, metafóricamente, tendrán comezón de oír, habla de la ansiedad o de la comezón de enseñanzas que producen sensaciones agradables, como si te rascaran, ¿sí? Por ejemplo,
¿A quién no le gusta que le digan, Cristo murió por ti en la cruz para hacerte rico? Vas a tener las casas que tú quieras y los carros que tú quieras. Oiga, a ver, ¿quién quiere ser rico? Diga la neta. O sea, ¿quién no quisiera tener una cuenta grande en el banco? A ver. Entonces imagínese, Cristo murió en la cruz del Calvario para hacerte rico. Ay, rásqueme ahora acá. Rásqueme acá. Rásqueme acá. Hágame piojito acá. O sea, se refiere a enseñanzas que producen sensaciones gratas. A veces el evangelio produce eso, pero no siempre. A nadie le gusta que lo regañen, que lo reprendan, que lo corrijan, ¿verdad que no? Eso no produce sensaciones agradables, sino al contrario. Entonces dice, pero tú, Timoteo, no dejes de reprender, no dejes de redarguir, porque mira, Timoteo, en los últimos tiempos habrá mucha comezón de oír enseñanzas. Se amontonarán, continúa en el versículo 3, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pero esos maestros son tan falsos que solo le rascarán el oído de los oyentes. Les dirán puras cosas que les guste oír. Y de esos como abundan en esos últimos tiempos, hermanos. Ahora, ¿cómo andarán esos maestros? Conforme a sus propias concupiscencias, que significa sus deseos malos, su avaricia, codicia, mentira. Y eso lo vemos hoy, desgraciadamente, muy socorrido en YouTube, con tantos que hablan al oído de la gente. No le dicen las verdades. Pero miren, Pablo, no solo Pablo daba esta alerta, sino también Pedro, el apóstol. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, o sea, habla de Israel, como habrá entre vosotros falsos maestros. Habrá entre vosotros, ya entre los cristianos, ¿qué habrá? Falsos maestros, que introducirán, escuche, encubiertamente, sin que usted lo pueda percibir, sino con rascaditas que le van a producir sensaciones bonitas, pero van a introducir encubiertamente herejías. ¿Pero herejías qué? Destructoras, que te pueden destruir. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Cuántos? Muchos. Eso es lo que nos preocupa. Eso es lo que debe preocuparle a un pastor. Que muchos, cuando se presenten esos maestros que rascarán el oído, muchos seguirán sus disoluciones, sus engaños, sus mentiras, los van a defender, y lo vemos ahora en YouTube. Gente que se dedica a eso y luego los descubren, alguien los reprende y los saca a la luz, y la gente que los sigue los defiende. Increíble, inexplicable. Los defienden, se enojan más defendiéndolos a ellos que al mismo Jesús, que la misma palabra. Oye, pero es que ve lo que enseña, no me importa, pero a mí me bendicen sus mensajes. La Biblia ya lo predecía. Increíble, ¿no? Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hay un periodista, usted lo puede buscar en YouTube, se llama Eduardo Ruiz Gili. ¿Saben algunos de quién estoy hablando? Es un periodista conocido aquí en México. Yo solía ver su noticiero, ahora últimamente ya no, pero antes en una ocasión lo estaba viendo y dijo, él estaba con otros 3 en la mesa y dice, fíjense que fui a los Estados Unidos y alguien me invitó a una iglesia muy grande, dice, y pues me dio, yo como periodista dije, pues a ver, voy a ver qué hacen ahí tanta gente. Pues era un auditorio de más de 10,000 personas y estaba abarrotado. Y dice, y pues unos cantos bien bonitos, la verdad que llegan, dice.
Pero luego entra un orador, wow, dice, qué orador, qué manera de hablar, con una destreza oratoria, y empezó a hablar que Cristo a todos nos quiere hacer ricos, a todos nos quiere bendecir. Y yo dije, wow, no, pues yo quiero que Dios me bendiga. Y ahí estoy oyendo al orador. Y nos fue llevando, y al final dice, pero si usted quiere la bendición de Dios, usted también tiene que, pues es que ahora sí que móchese. Si usted da $100, Dios le va a dar 1,000. Yo dije, y dice Rhys Healy, dice, wow, qué buen negocio. Uy, qué buen negocio ser cristiano. Yo doy 100 y me da 1,000. No, pues aquí están mis 100. Y veo que va acercándose las canastitas. Y dije, no, y si doy 200, 2,000, wow, esto está tremendo. Miren, el tipo me había convencido. Pero a medida que se va acercando, dije, ay, Eduardo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Este cuate les está lavando el cerebro a toda esta gente. Fíjese, está aventándolo a nivel nacional y diciendo, esos tipos cómo manipulan a la gente. Y si cuando ya se acerca dije, no, a mí no me toman el pelo, y me guardé. Dice, es increíble que la gente crea eso. Escuche bien, un periodista no cristiano con más discernimiento. Busque ese video, búsquelo, está ahí en YouTube, porque dice más cosas. Y luego dice, le pregunto, los otros muertos de la risa, dice, miren, les juro que me había convencido, pero de pronto reaccioné. No, y vi que mira un señor que parecía un Rolex y se lo metió allí. Quería 2 Rolex el hombre. ¿Se la creen? Dice, sobre los tales, bueno, estoy en 2 de Pedro 2:2. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Estaban burlándose del evangelio. Porque un tipo de los que narra la Biblia estaba rascando el oído de la gente. Versículo 3. Y por avaricia, más claro no puede ser, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo el tiempo de la condenación no se tarda. A todos nos llegará el rendir cuentas. Y su perdición no se duerme. Versículo 14 del mismo capítulo. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia. Y son hijos de maldición, han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, porque le ofrecieron dinero por maldecir a Israel. Y va Balaam y le dice, Señor, ¿me dejas maldecir a tu pueblo? ¿Qué? Le dice, ¿qué? Pues es que me están dando una feria, está bueno la ofrenda. Estás loco, en pocas palabras, ¿no? No, ¿qué te pasa? Era un profeta de Dios y lo querían comprar para decir lo que lo que estaba contratando quería decirle a Israel. Todo por dinero, y de estos hay un montón. Una vez estaba yo en una mesa, era un evento, y había una cena. Había como 10 personas, había predicadores y había algunos cantantes ahí. Y un cantante que estaba al lado mío, así estaba otro enfrente de él, le preguntó, oye, fíjate que voy a ir a tal país. Ya no los menciono porque luego hay gente que se ofende. Voy a ir a tal país con fulano, dice, ¿cómo ves? Para hacer un concierto. Y le contesta el otro, no, con él no vayas, mejor busca a fulano de tal. A ese cóbrale, ese paga porque cobra bien caro la entrada. Dice, no vayas con él, mira, con este ganas más dinero. Y yo lo miraba a los dos, y otros pastores los miraban. ¡Hey! ¿De qué están hablando? Y luego todavía dice, no, yo a ese le cancelé, porque me dijeron lo mismo. No, con él no vayas, ese da bien poquito. Y cóbrale.
¿De qué están hablando? O sea, nadie me lo contó. Y de eso está lleno, de esa gente, hermanos. Y algunos no lo toman a bien. Acuérdense que no hay que agredir al infractor, sino el argumento, la conducta. O sea, se reprende la conducta torcida, el argumento torcido. ¿Entiende eso? ¿Se entiende? Eso es lo que hay que combatir. Por eso omitimos dar nombres, porque no es tanta la persona, porque cualquiera puede desviarse en esa situación. Y se corrige el error. ¿Cómo? A través de la predicación. Y ya la palabra nos está diciendo, hermanos. Fíjate, en Romanos 16, 17, vamos hacia el final. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Vaya instrucción. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Hay gente que nomás mete cizaña, miente, calumnia, hiere la fe, el corazón de la gente. Oye, ¿ya te fijaste de esto? Ay, no me había fijado. Pues fíjate bien. Y también hay otras cosas. ¿Quieres saber? Mira, yo sí me fijo, pero esto y lo otro siembran división. Luego uno los detecta. Oye, hermano, tú dijiste, estás diciendo esto, pero ¿de dónde te basas o qué? A ver, compruébalo. No, bueno, es que a mí me dijeron. ¿Cómo que a ti te dijeron? Usted se va a encontrar con ese tipo de gente aquí en medio de nosotros. Fíjense en aquellos que causan divisiones y tropiezos, hacen tropezar a la gente en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os, ¿qué dice? Apartéis. Estoy en Romanos 16, 17. Que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hermanos, no sean ingenuos, sean sabios, entendidos. No se dejen llevar por cualquier comentario de nadie. El diablo es experto calumniador. Además, de hecho, diablo significa calumniador. Eso significa la palabra diablo. Y son unos diablos los calumniadores. Pero usted se ha aplicado. Por eso la predicación de la palabra de Dios nos ayuda a conducirnos. O sea, a mí viene alguien y me dice, oiga, fíjate bien lo que estás diciendo, estás acusando. A ver, ahorita, oye, pastor, aquí está uno que te está acusando. Ay, hermano, oye, entonces cállese la boca. Yo sí los confronto así. Por eso difícilmente vienen y me dan un chisme. Pues usted haga lo mismo. O sea, no se ponga a escuchar a esa gente. Lo dañan en su corazón. Su corazón no es un bote de basura el cual lo están llenando cada rato todos esos rebeldes a la palabra de Dios. ¿Y saben cómo terminan algunos diciendo? Ay, les falta amor en casa de oración. ¿Usted cree que es precisamente Dios al que ama qué? ¿Dios al que ama qué? Pues no me grites, hermano. No. Carlos y yo somos bien amigos. De los primeros convertidos en casa de oración, fíjese. ¿Qué hubo? Ahí está una oveja que hasta el día de hoy permanece. Bien, terminamos. Fíjate, Isaías 56:10, un reproche final de Dios hacia los pastores de Israel. Fíjate cómo los describió, Les dijo, sus atalayas son ciegos. Ahora, la función de una atalaya era en los tiempos de guerra, que estaban en la parte alta vigilando que los enemigos no llegaran, los tomaran desprevenidos, y estaban ahí y tenían que, no se podían dormir. Velaban a los que les tocaba de noche y tenían que tener los ojos bien abiertos. Y aquí les dice, sus atalayas son ciegos, no ven. Cuando viene el lobo, no ven. Todos ellos son ignorantes. Mira nada más la descripción, Todos ellos perros mudos. Ay, está fuerte eso. ¿Cuántos tienen perro? Y cuando pasa algún intruso allí, desconocido, ¿qué hace el perro?
ladra. Dice, y estos pastores no ladran. O sea, ¿para qué ladra un perro? La analogía está así un poco fuerte. El perro ladra para advertir que hay un intruso, que hay un peligro, que hay alguien que está allí que no debería de estar. Y hay pastores que dejan meter a los lobos a todo mundo. Sí, vean, no. Y hasta los recomiendan. Vean a fulano. Perros mudos. No lo digo yo, Nada más estoy leyendo lo que Dios dice de aquellos que no alertan al pueblo. Son perros mudos. No pueden ladrar. Soñolientos. Así como los que están ahí arriba. No, no se crean. No. A ver, háganle así. Ah, no, sí están despiertos. Soñolientos, echados. Así, todos desparramados en el... Aman el dormir. Y esos perros comilones, o sea, no ladran, no hacen su trabajo, pero ¿cómo les gusta comer? Eso sí, están de este vuelo. Dice, y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Yo no quiero ser así. Ni ustedes deben querer un pastor así. ¿O quieren uno así? Si alguien quiere un pastor así, aquí no lo va a encontrar. Aquí vamos a ladrar y fuerte. Ahora, finalmente, ¿cuáles eran las consecuencias de la advertencia? Si Timoteo no lo hacía, ¿cuáles eran las consecuencias? Segunda Timoteo 4:4. Cuando después de todo lo ya narrado, dice, todos esos maestros se amontonarán, dirán un montón de herejías. Fíjate las consecuencias, verso 4:4, según Timoteo 4:4. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, a los mitos, a los cuentos imaginarios de que se me apareció un ángel, hermanos, y yo lo vi. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿cómo les compruebo a los hermanos que vi un ángel tuyo? Pues el ángel te va a dejar una pluma. Estoy contando un caso que sucedió en esta ciudad, Y el ángel, yo dije, Señor, a ver. Y el ángel se cortó una pluma y me la lanzó. Y yo vi cómo la pluma venía cayendo al piso. ¿Saben qué hizo con la pluma? Agarró la pluma, la puso en un recipiente de vidrio y el domingo se puso a predicarle a la gente, hermanos, vi un ángel y tengo la prueba. Aquí está, miren, todos se van a formar de este lado para que vean una pluma de un ángel. La pluma era de un pollo. ¿Ustedes creen que Dios, hermanos, se va a tomar esa de que un ángel y que ahí te va una pluma? ¿Y la palabra qué? Son cuentos, hermanos. Ahora, yo no estoy negando los milagros, Yo creo en milagros, pero en los genuinos, no en mitos, no en cuentos que inventa gente que lo único que lo hacen únicamente para engañar y sacarle dinero a la gente, sacarle provecho. No se crean de esas plumas de pollo. Si quieren plumas de pollo, vayan ahí donde los sacrifican y llevan de todas las plumas que quieran. Hermanos, no hay que ser tan ingenuos, pero la palabra nos ubica. Termino con una paráfrasis de lo enseñado. Timoteo, te exhorto intensamente a que prediques públicamente y sin temor las verdades del Evangelio, porque es la única verdad de Dios, la única que puede salvar y transformar. Hazlo siempre, en toda ocasión, te escuchen o no, Timoteo, tú di la verdad del Evangelio, refútale sus errores, arremete con el Evangelio, repréndelos, redargúyelos, llámales la atención con la palabra en sus desviaciones. Hazlo con mucha paciencia, apóyate en las Escrituras, todo lo que les enseñes, porque llegarán días cuando no les gustará escuchar el Evangelio puro, la sana doctrina.
Solo querrán oír lo que les gusta. Van a escuchar a falsos maestros codiciosos de su dinero. Los van a alejar del evangelio, Timoteo. Les van a creer los cuentos de ficción que les dicen, mitos, fábulas. Esta gente tendrá apariencia de piedad, aparentando que lo que dicen es espiritual. Haz todo esto, Timoteo, con mucha paciencia. Y de eso lo vamos a hacer con la gracia de Dios hasta el último día que vivamos en esta tierra. Amén. ¿Reciben la palabra? Pues, amén. Que Dios les multiplique, les bendiga, los haga sólidos. Amén. Y sigan creciendo en los caminos del Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Pónganse de pie. Vamos a darle gracias por su palabra y terminamos adorándole. Señor, muchas gracias por tu palabra que es viva y eficaz, que es como una espada de dos filos que penetra profundo, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón y juzga todo aquello que está equivocado. De ahí la importancia de que todos los pastores de esta casa de oración y de todas las demás prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que no quieran rascarle a la gente con mensajes que los hagan sentir sensaciones bonitas. No, que reprendan, que redargullan, que corrijan, que confronten, pero que también animen, que también levanten al caído, al débil lo fortalezcan, que hagan un trabajo más integral, más completo. De esa manera creceremos todos juntos y maduraremos hasta el día en que Jesús venga por nosotros. Gracias, Señor, por la nobleza de tu pueblo, para escuchar tu palabra y llevarla al terreno de los hechos. En el nombre de Jesús, adorémosle. Buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Dile a él. Purifícame, santifícame, cambia mis moldes viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, santifícame, derriba mis que se levantan contra tu voluntad. Dile con nosotros. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón,
mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo, purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Pídele a Él que te limpie, que renueve tu mente en su palabra. Solo su palabra lo puede hacer, mis hermanos. Necesitamos su palabra y nada más. Díselo una vez más. Dile a Él. Purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo, purifícame, santifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Una última vez, dile a Él. Purifícame, oh sí, Jesús, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo, purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Dile a Jesús. Derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Pídeselo. Derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Purifícame, Señor. Meditamos en tu palabra, Señor. Y estamos abiertos a todo lo que tú nos quieras hablar.